Ya tenemos a nuestra invitada conectada y vamos a dejar a Flor que la presente. Bueno, un placer, la verdad que para mí tenerla en el programa y que todos los oyentes puedan conocerla. Les cuento, antes de decirles su nombre, les voy a contar un poquito de ella, porque vale la pena, brevemente. Es argentina ella, oriunda de Puerto Madryn. Actualmente vive en Estados Unidos, en Houston, en el estado de Texas. Es pastelera profesional que estudió en una de las mejores escuelas de París. Es chocolatera, pero como si eso fuese poco, es licenciada en comercio exterior y despachante de aduana, ¿sí? Así es que, nada, a Mica y a todos los que nos están escuchando, tenemos una segunda Micaela, tenemos acá tu tocaya, a Micaela Victoria desde Houston, así que nada, y para todos en realidad Miki, porque todos creo que la conocen como Miki, así que Miki, bienvenida al programa, un placer tenerte acá, gracias sé que estudias Franco hoy, así que gracias por aceptar esta invitación y compartir con todos, bueno, tu conocimiento, tu saber y, bueno, y compartir tu tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Así que bienvenida. Hola chicos, muchas gracias por la invitación. Buenas De tardes a nada. todos. Un Bien. ¿Nos gusto. ¿Se escuchás escucha bien? bien? Sí. Yo Sí, los sí. escucho perfecto. Perfecto. Bueno, bienvenida. Un poco Muchas gracias. eh, traté de presentarte lo mejor posible. Eh, bueno, como les contaba a los chicos, Miki está viviendo actualmente en Houston. Es argentina ella y bueno, nada, tuvo la posibilidad de estudiar en una de las mejores escuelas de Francia, pastelería, y hoy, nada, para mí es una genia, es unas cosas impresionantes. Ya después nos va a contar su página web. Pero te quiero preguntar, para arrancar y meternos un poco y que la gente te conozca, ¿cómo fue de pasar de ser licenciada en comercio exterior, que te recibiste acá en Argentina, a una pastelera profesional y llegar a París? ¿Cómo fue ese salto? Eh, Fue difícil, la verdad no es fácil. Cuando yo me di cuenta que lo que a mí realmente me apasionaba era la pastelería, todavía estaba estudiando comercio exterior. Entonces, en ese momento, digamos que tuve una especie de crisis, porque dije, bueno, estuve estudiando 5 años, algo a lo que no me quiero dedicar, y también porque en ese momento mis papás me ayudaban a que yo pudiera estudiar en Buenos Aires. Entonces, no sabía bien qué hacer y más o menos en ese tiempo me quedaban unas 4 materias para terminar la carrera. Entonces dije, bueno, tengo que tomar una decisión que sea lo más inteligente posible, entonces me dije, no voy a dejar la carrera por 4 materias y pensé y dije, bueno, tal vez la solución es terminar de estudiar, encontrar un trabajo que me permita independizarme de mis papás y en ese momento poder hacer con mi dinero lo que yo quisiera, como por ejemplo estudiar pastelería. En ese entonces yo ya me encontraba trabajando en comercio exterior y al poco tiempo que terminé mis estudios tuve la suerte de encontrar un trabajo en un banco que fue ese digamos, el que me permitió independizarme completamente de mis papás y ya a los 2 meses me había anotado a estudiar pastelería en Buenos Aires, en la Escuela de Arte Gastronómico y, y fue sí, una formación de un año y que también en ese momento me encantó y dije, sí, yo quiero hacer esto. Pero bueno, en ese momento yo trabajaba, vivía sola y fue en ese entonces cuando yo conocí a mi actual pareja, que él es francés, lo conocí en Buenos Aires. Y después de un tiempo que estábamos juntos pero viviendo separados, él en Francia y yo en Buenos Aires, fue como, bueno, o vos venís o yo voy. Y en ese momento habíamos arreglado todo para que él venga, porque él ya había trabajado en Buenos Aires y le encanta, y tenía su grupo de amigos y o sea, contactos también para trabajar ahí. Y más o menos fue un mes antes de que viniera para Argentina, que me comentó, bueno, que le habían ofrecido un muy buen puesto de trabajo, algo muy interesante para él en Francia, pero que me quería consultar, a ver qué hacíamos. Y en ese momento yo como que
en un segundo me cayó la ficha, por decirlo de alguna manera, y dije, o sea, estuviste toda la vida soñando Claro. ir a estudiar a París pastelería, porque realmente para mí era un sueño, porque nunca había creído que podía llegar a ser algo posible para mí. No contaba con los medios para Claro. llevar a cabo esa idea. Entonces digo, tal vez es ahora o nunca, porque si no, no sé cuándo lo voy a poder hacer. Y bueno, fue como que en ese momento le dije, bueno, yo voy. Y me dice, pero ¿cómo? ¿Estás segura? No sé qué. Y le digo, sí, yo voy. Y esto fue más o menos a principios de junio y yo ya a principios de agosto estaba mudándome a París. Digamos que en menos de 2 meses dejé el departamento donde vivía, vendí todo lo que tenía, renuncié a mi trabajo, me pedí una visa de estudiantes para mudarme a Francia y me fui con 2 valijas. Bien, bien. ¿Te arrepentís de eso? No. No, Ah, no, bueno. para nada. No. Fue, Bien. fue una decisión muy rápido y que yo sabía que así como podía salir bien, podía Voy salir a mal. salir mal, tal Eh, cual. porque, Igual en digamos, París yo no me... puede salir nada mal, yo te digo. Perdón, Sí, Micaela, cuando buenas llegas noches. allá es... Luis Ortiz te Sí. saluda, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, Luis. Te hago una consulta, porque si bien Flor dice en París no puede salir nada mal, vos sabés que los franceses tienen cierta fama de no ser tan Sí. amables cuando reciben un turista, sobre todo si no habla muy bien el francés, y vos querías ir a Ujú. estudiar allá. ¿Cómo fue esa llegada, la adaptación? ¿Cómo te recibieron y cómo pudiste adaptarte a eso? Sí, bueno, allá las clases empiezan en septiembre. El ciclo lectivo empieza en septiembre y termina en junio. Y cuando yo llegué, yo dije, bueno, si yo estoy dejando todo para mudarme, yo no quiero ir a hacer un curso o simplemente una masterclass. O sea, yo quiero ir a estudiar a donde van a estudiar los franceses. Pero para eso yo tenía que tener un nivel mínimo de francés, que en ese momento no lo tenía. O No sea, yo tenía. sabía lo básico, básico. Entonces dije, bueno, tengo un año para estudiar el idioma y en el próximo año, cuando empiezan de nuevo las clases, ahí presentar mi candidatura a la escuela. Todo esto sin saber si me iban a aceptar o Y no, sí, porque obvio, era sí. todo ir viendo al momento. Entonces, al principio, sí, cuando llegué no hablaba muy bien, pero el secreto, y es un consejo que doy, mientras no hablen inglés, Sí, no hay ningún problema. Ya cuando sí. vos hablas español, aunque no seas Español, claro. francés, el trato es totalmente distinto. Sí, El es cierto. problema es la El choque rivalidad con el entre inglés, los... sí, Sí, sí. no hay una muy buena relación. O sea, No, está todo bien en realidad, sí, pero tiene bueno, sí, sus sus roces. rivalidades, sí. Mm, bien, perfecto. Y bueno, obviamente estudiaste, te recibiste, ya después nos contarás un poquito más, pero ¿qué significa la pastelería en tu vida, Miki, hoy en día? Porque te llevó Y a es, dejar tu carrera inicial, a sí. hacer toda esta aventura y bueno, hoy en día obviamente dedicarte a esto y vivir de esto. Entonces, ¿qué significa para vos la pastelería? Y para mí es realmente una pasión, Ujú, porque realmente cuando yo dejé todo tuve que empezar desde cero, cero, claro, y en un lugar donde no conocía nada, con otra cultura, con otro ritmo. Eh, en mi caso particular soy una persona que no me gusta hacer durante mucho tiempo lo mismo, me aburro enseguida. Y lo que tiene la pastelería es que está en constante avances y ah, cambios. claro, Digamos, la manera en que por ahí se hacía un lemon pie, por ejemplo, hace 20 años ya no es la misma. Vos ves que hay siempre nuevas técnicas, nuevos productos, nuevas maneras de realizar las cosas y ese constante aprendizaje es lo que te mantiene siempre como en movimiento, digamos. Por otro lado, también creo que es una pasión porque cuando vos pasás del ámbito del aprendizaje al laboral, te das cuenta que es un trabajo duro. O sea, todos los que han trabajado en cocina saben que es muy duro. sí, 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 es duro. Entonces, si no hay una cuota de pasión por lo que estás haciendo, es muy difícil de sostener. Tal cual, es cierto eso, sí. Un buen Bueno, mensaje para todos los que nos están escuchando. la verdad Y que bueno, sí. sí.
Sí, hola Miki, ¿cómo estás? Mica, tu tocaya Hola. te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, la verdad que con una historia muy, muy linda la que estuviste contando, sobre todo, bueno, el dejar atrás toda tu vida acá y moverte hacia otro país con otras costumbres para cumplir tu sueño, porque era lo que vos más querías y más deseabas. Pero yo quiero saber cómo siguió después la historia y cómo es que llegamos hasta Houston, que es en la actualidad donde estás viviendo, ¿no? Sí. Bueno, al principio, como yo tenía que, para poder demostrar el nivel de francés, tenía que rendir un examen y mostrar el certificado de que ese examen estaba aprobado. Entonces, ese examen, para rendir ese examen, yo tenía que alcanzar también un cierto nivel. Entonces, la única manera que tenía era básicamente internarme en un instituto a estudiar todo el día. Y bueno, más o menos eso fue lo que hice durante un año. Me anoté en un instituto donde por la mañana te enseñaban el francés y después por la tarde vos tenías cursos complementarios, pero también en francés. Más allá del idioma, eran cursos como historia de la gastronomía, tenías cursos también de arte, un montón de distintos tipos de cursos, pero también en francés. Al principio fue muy difícil porque estaba todo el tiempo escuchando un idioma que no entendía, entonces terminaba súper cansada, con dolor de cabeza. Y después en algún momento es como que lo terminas entendiendo. O sea, Es un el clic. estar ahí también te ayuda, sí, te ayuda muchísimo. Es como o aprendés, no te queda otra. Mm. Y bueno, yo tenía en mente dos escuelas que eran a las que yo me quería presentar. Y cuando fui a la primera, me dicen, bueno, vos sos extranjera y tu título en Argentina no vale acá. Entonces vos tenés que demostrar que sobre ciertas materias vos tenés el mismo nivel que los franceses. Y yo me quedé como, o sea, yo no tenía ni idea cuando me fui a presentar a la candidatura. Me dicen, bueno, así que te vas a rendir un examen de matemática, de física, de química y de francés antes de presentar tu candidatura. Y yo me quedé como, ¿qué? Bueno, eran cosas que había visto en la secundaria, entonces la mayoría me las acordaba. Y cuando fui a la entrevista personal me empezaron a pedir un montón de cosas como, bueno, pero ¿cuál es tu proyecto? Pero presentanos tu carpeta con todo lo que querés hacer. Y yo no tenía ni idea. Entonces de ese lado me dijeron que no enseguida. Yo me sentía re mal, re frustrada y solamente me quedaba la otra escuela por presentarme y entonces, para esta otra escuela que me iba a presentar, ahí dije, bueno, sí, voy a armar toda mi candidatura como Claro. corresponde. Hice todo como, tenías que hacer como un estudio de mercado, a futuro, qué querías hacer, cómo lo querías hacer, Excel. Bueno, ahí me ayudó mucho mi pareja porque yo cero. Y, mm, y lo que fue muy gracioso es que cuando yo voy a presentar mi candidatura, me dicen, bueno, ahora te llaman para la entrevista personal y ellos miran tu CV. Entonces, cuando me llaman, me empiezan a entrevistar de una manera como bastante agresiva, todo el tiempo para probar mi motivación. Entonces me decían, pero ¿para qué viniste acá? Todo esto era en francés. Mm. ¿Para qué viniste acá? Estamos cansados de los pasteleros. Si en tu país estabas bien, si estabas trabajando en un banco, nosotros ya no damos abasto. Así, todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo como que al principio me sorprendí porque no podía creer el trato y después me di cuenta que estaban probando mi motivación. Entonces dije, bueno, es ahora o nunca. Porque aparte, si yo no quedaba en esta escuela, no podía renovar mi visa porque no iba Claro. a estar estudiando. Entonces no me podía quedar en Francia. Era todo como una continuación de cosas que me Sí. estresaban muchísimo en ese momento. Entonces dije, ahí fue como que me planteé y nos pusimos como a discutir era uno de los presidentes de la escuela, entonces yo le decía, no, yo no me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a ir, si no me llaman ahora, el año que viene me tenés acá, me voy a volver a quedar porque yo voy a estudiar esto, voy a hacer esto, bueno, así, así, así. Y me dijeron, bueno, en una semana te va a llegar una carta a tu casa y ahí te decimos si quedaste o no. Y yo era como, bueno. Y sí, a la semana exacta me llegó la carta a mi casa y ahí decía o sea, como que me habían tomado y fue como, ay, o sea, un alivio y una felicidad enorme porque
fue un año de lo único que hice fue internarme a estudiar Claro, francés, estudiar. nada más, Sí. para poder entrar a esa escuela. Mm. Y una vez que hice esa formación, que la verdad fue increíble, es una formación como cuando pasás a tener más de 26 años, haces la formación intensiva, entonces si bien es durante un año, también estás todo el día en la escuela. Y, y también tenés pasantías en distintas pastelerías ahí en París. Y cuando terminé de estudiar esa pastelería, digamos que ya mis ahorros estaban casi en cero. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y dije, bueno, voy a empezar a trabajar. Yo quería continuar con chocolatería, pero en ese momento dije, no, tengo que empezar a trabajar y en todo caso haré un curso en otro momento. Y hay unas formaciones en París que se llaman apprentissage, que vos lo que haces es buscar como un jefe, o sea, un jefe de una chocolatería que te tome. Ese jefe lo que hace es pagarte un sueldo y a la vez pagar tu formación. Y el beneficio que tiene él es que paga menos impuestos al Estado. Entonces, como que se benefician las dos partes. Vos, por un lado, terminás teniendo tu título y también durante un año adquiriste la experiencia y un sueldo, y ellos pagaron menos impuestos y tuvieron a la vez un empleado en su empresa. El problema es que en Francia todo se hace con mucha anticipación, y si bien las clases empezaban en agosto y yo había empezado a buscar más o menos en mayo, ya todos habían tomado sus aprendices, digamos. Entonces dije, bueno, no, ya está, voy a empezar a trabajar en pastelería. Y me había puesto a buscar, y más o menos en julio recibo un mail de una persona que me decía si todavía estaba interesada en chocolatería. Y cuando me fijo, era una chocolatería en París, lo cual es muy raro porque por lo general, como son como fábricas muy grandes, están afuera de la ciudad. Dije, qué raro, bueno, voy a ir a ver. Y cuando fui, eh, me encuentro con quien era, digamos, la dueña, y me dice, no, quería saber si estabas interesada. Mira, yo cambié también mi profesión de un día para el otro y me puse mi chocolatería artesanal, y la realidad es que ahora estoy más en la parte de lo que sería el business y necesito a alguien en la producción. Me dice, así que si querés, vas a estar acá, nosotros hacemos todo de manera artesanal y vas a estar prácticamente vos sola. Y a mí me cerraba por todos lados porque por lo general en los lugares que son muy grandes son las máquinas las que Claro. hacen toda la producción, y uno más que nada lo que vas haciendo es como controlando o armás todo lo que son embalajes, las cajas. Entonces dije, sí, buenísimo, porque voy a estar haciendo todo desde cero. Me dijo, bueno, si querés ya te firmo el papel. O sea, fue como caída del cielo, porque aparte las inscripciones en la escuela ya habían cerrado. Me dice, si querés te hago el papel ahora, como el precontrato, para que vos lo puedas presentar hoy en la escuela. Y le dije, ay, si podés hacer eso, o sea, sos una genia. Me hizo, sí, encima era pleno verano en París, que hace un calor, es como enero en Buenos Aires. Me hizo el precontrato, de ahí me fui volando a la escuela diciendo, por favor, que me acepten. Y me dijeron, bueno, te aceptamos solo porque conseguiste digamos, allá le dicen el patrón, conseguiste el patrón. Y bueno, y pude hacer esa formación, que también fue en otra escuela, pero que me encantó, primero porque durante ese año no solo estuve aprendiendo, sino que también estuve trabajando y pude, digamos, cobrar un Un sueldo, sueldo. y que cuando estudiaba pastelería no sucedió. Y nada, y fue una experiencia hermosa también. Me gustó, por supuesto, mucho más pastelería, pero adquirí todo un conocimiento en cuanto al chocolate que antes no tenía ni idea. Claro. Micaela, a ver, esto es casi una vida de película. Arrancaste Sí. en Puerto Madryn, Madryn, uno de los lugares más hermosos del país, y te viniste a Buenos Aires para estudiar comercio exterior. Sí. Terminaste yendo a Francia a estudiar pastelería. ¿Cómo termina la historia en Houston? Ahí está, perdón. Sí, fue así, porque yo cuando ya estaba terminando de estudiar chocolatería, a mi pareja le ofrecen venir a trabajar, la misma empresa donde él está acá en Houston, y le ofrecen venir acá por alrededor de 2 años. Cuando él me dice, yo le digo, no, o sea, yo de acá no me voy, ni loca me voy, no. Y bueno, fue ahí como medio
un contrato que tuvimos que hacer, porque bueno, como está bien yo voy, pero esto y esto y esto, ahí estuvimos como negociando, pero él tenía que venirse en enero del 2019 y yo mis clases de chocolate las terminaba en julio del 2019. Entonces le dije, bueno, anda vos, que yo no voy a dejar la formación, o sea, yo me quedo acá hasta terminar, tener el diploma y de ahí me voy para allá. Claro. Entonces hicimos eso. Él se vino a Houston en enero del 2019. Yo cuando termino la formación hicimos lo que sería la mudanza y en ese momento yo no tenía nada planeado para hacer durante el verano, que acá el verano es junio, julio y agosto. Y un conocido de mi pareja me dice, ¿sabes que yo tengo con mi familia tenemos un restaurante y una pastelería francesa en el estado de Nueva York, al norte, cerca de Canadá, pero que solo abre en el verano porque es una ciudad muy chiquita, es turística, al lado de las montañas? Pero la realidad es que la pastelería nunca la abrimos porque no conseguimos a nadie que venga a hacer pastelería francesa. Me dice, ¿no querés venirte? Y yo fue como, me dice, vas a hacer todo vos, o sea, vas a estar prácticamente sola, va a ser bastante duro, pero digamos, vos elegís el menú, lo que querés hacer, y como yo no tenía nada planeado, le dije, sí, obvio que voy. Así que lo que hice, en lugar de venirme para Houston, el dueño del restaurante me ayudó a pedirme una visa que es como un work and holidays, o sea, es más o Sí, menos esas visas por verano. claro. Y con eso, claro, con eso me vine a trabajar primero al norte de Estados Unidos. Ahí estuve durante todo el verano. Hubo un pequeño problema, es que yo para poder mudarme a Houston, con la administración de Trump, si no estás casada, no podés. Nosotros tenemos algo en Francia que es como el concubinato en Argentina, que antes sí se podía, pero desde que estaba Trump como presidente eso había cambiado. Pero la empresa se olvidó de decirnos. Entonces, más o menos a finales de mayo, le dicen a mi pareja, mirá que si ustedes no están casados, ella no puede venir. A finales de mayo y Oh, nosotros a finales de junio hacíamos la mudanza. Y fue como, Que ahí fueron a Las ¿cómo? Vegas. Pero claro, yo digo, pero ¿cómo me avisás un mes antes? O sea, ¿qué hago claro. ahora? Y aparte que en el verano todo el mundo se casa, anda a buscar un lugar. O sea, ni siquiera ningún horario, nada, no, es imposible. Y fue como toda una locura. eh, y aparte que uno por ahí está acostumbrado, o por lo menos pasa en Argentina, que vos vas y decís, no, pero por favor, ayúdame. Y siempre de alguna manera por ahí te pueden hacer un favor. Sí. Allá no, o sea, No, no. si tenés que sacar turno por internet y tenés 2 meses de espera, O sea, es tu aguantalo. problema. Claro. Claro, o sea, no hay manera. Y yo iba todos los días a lo que lo que sería como la municipalidad del distrito, que es Sí. donde te casas, y les pedía por favor que me ayudaran, que me tenía que ir, que me dieran un turno. Bueno, por cansancio me lo dieron. Y les dije, bueno, yo necesito casarme antes de mudarme, ahora en 3 semanas, y me miran como, no, o sea, ¿qué te crees? O sea, no hay lugar, olvídate, no hay lugar. Entonces lo que acordamos fue casarnos en septiembre, o sea que nosotros hicimos la mudanza en junio, a finales de junio. Yo me vine a trabajar al norte de Estados Unidos, de ahí me volví a París solo una semana para Oh, casarme. Dios. Y o sea, mi esposo yo fui desde Nueva York y él Y el de desde Houston. Houston. Claro. Nos encontramos en París, eh, estuvimos una semana para casarnos y después yo hacía como un año que planeaba visitar Argentina porque hacía 3 años que no iba y extrañaba un montón. Entonces yo dije, no, yo ahora no me voy a Houston, yo tengo mi viaje a Argentina. Entonces, y no lo iba a modificar porque extrañaba Y muchísimo, sí, no No hacía lo era iba a más mucho. fácil ir a modificar. Las Vegas, te casabas desde el auto en 10 minutos. Claro, Sí, con Elvis Presley, sí. Claro. claro. Y, y así que ahí me fui a Argentina, estuve como de vacaciones un mes y medio más o menos, entre la Patagonia y Buenos Aires, y ahí recién vine a Houston.
Así que yo llegué a Houston en octubre del 2019. Bueno, Miki, wow, una super historia, te digo, podés escribir un libro. Y Bueno, ahora en yo Houston ubicada estás sí, con una actividad que esté relacionada con la pastelería, con la gastronomía. Sí, 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 sí. En realidad cuando yo llegué tenía que esperar a que me dieran el permiso de trabajo. Y bueno, hay una realidad que depende del país de donde vos vengas, el permiso tarda más o menos. Entonces, normalmente por ley no puede tardar más de 3 meses, pero yo conozco gente que le ha tardado hasta un año y mm, medio. Entonces yo sí, dije como, bueno, voy a ver qué pasa. Y a mí, yo llegué en octubre y me llegó en marzo. Entonces, durante todo bastante. ese tiempo estuve trabajando más que nada por mi cuenta y que me iba bastante bien, la verdad. Pero cuando me llega el permiso de trabajo, empezó la cuarentena por el COVID. Entonces ahí fue como, bueno, tengo el permiso de trabajo, pero no puedo trabajar porque está todo cerrado. Claro, Así que ahí tuve que esperar un poco y más o menos en julio empecé a trabajar en una pastelería francesa acá en Houston. bien. Ah, mira. Bueno, ya que estás sí, digamos, estás en Houston, estás en Estados Unidos, si estás en Texas, vamos a aprovecharte y nos gustaría que nos cuentes un poquito, nada, cómo es la gastronomía de esa localidad. Bueno, muy conocida la cocina Tex-Mex, que está por ahí. Ujú. Contanos, bueno, nada, cómo fuese encontrarte con una nueva cultura gastronómica. Sí. Pasaste a Argentina, París, bueno, ahora a Mm. Estados Unidos. Bueno, ¿cómo es un poco esa gastronomía de esa localidad? Al principio a mí me costó bastante porque la sentía muy picante y me Claro, caía muy mal. Entonces, al principio estaba negada y decían, o sea, no podía, a todos los lugares que iba, así el plato en el menú lo no se dejabas. mostraba como picante, Sí, era picante igual. sí, Entonces me dije, bueno, tengo dos posibilidades, o me niego a comer esto o aprendo a comer picante. claro. Y, y bueno, tuve que empezar a comer más picante. Eh, Acá en Texas, algo que es muy común es todo lo que es la carne a la parrilla. Ellos El son muy barbecue, sí. orgullosos, sí, son muy orgullosos y con razón porque la carne es de primerísima calidad. Bien. Eso es algo bueno porque es lo que más extraño de Argentina y encontrás carne de excelente calidad. Lo que sí, por ahí los métodos de cocción son un poco distintos. Ellos Mm, suelen los lugares especializados en este tipo de preparaciones colocan la carne en la parrilla y la dejan toda la noche a una temperatura muy baja. Entonces al otro día, al mediodía, ya está preparada para vender. Generalmente solés ver como mucha fila de gente esperando por estos platos porque son platos que, o sea, la cantidad se termina y ya no hay más, no es que pueden ponerse a preparar otros, claro, porque eso es algo que por el lleva una tiempo. cocción, claro, muy larga, entonces sucede eso. Después, por otro lado, también, bueno, todo lo que es la carne y los ribs, las Mm, costillas, las con costillitas. barbacoa, sí, eso también es muy típico acá. Algo que es muy clásico, que es muy curioso, en Texas son los collages. Los collages es una preparación de origen de República Checa, pero hace algunos años llegó o sea, como hubo una gran ola de inmigrantes checos y empezaron a preparar los collages y ahora se volvió también algo como tradicional. Es una especie es como un pan de Viena, como con la forma más o menos como si fuera el pan de Pancho y Sí, está relleno de cosas saladas o dulces. Generalmente acá se encuentra relleno de cosas saladas, puede ser salchichas o salchichas con jalapeños, que ya es mira, como digamos, la versión picante. Pero claro. esos hay en todos los lugares donde venden donas, venden collage también. La influencia Mira. mexicana igual Es, se mete por todos lados. Recuerdo de algún viaje, Mm, carritos mexicanos vendiendo tacos, burritos. sí, 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 sí. Bueno, el chili con carne es el plato tradicional de la región de Texas, que es una especie, no sería como es como un estofado, por decirlo de alguna manera, donde vos dorás las cebollas, los pimientos, agregás tomate, la carne y se sirve con frijoles y un poco de arroz. Eso es típico de acá. El tema de la palabra Tex-Mex a los mexicanos mucho no no les les gusta. agrada.
No. no les agrada porque dicen que en realidad la comida Tex-Mex es como la manera que tuvo el americano o el estadounidense de volver fast food algunas recetas de ellos. Y Claro. como el fast food tiene una connotación bastante negativa, a ellos como que no les gusta. Por un lado yo los entiendo, la mayor parte de mis compañeros de trabajo son de México y ellos son los que más que nada me enseñaron y me enseñan mucho sobre su gastronomía, que yo la verdad, más allá de los tacos o los burritos no conocía y aprendí un montonazo. Eh, pero bueno, los entiendo porque sí, si vos vas a un fast food de tacos o de burritos, te das cuenta que eso no es comida mexicana, No, es Tex-Mex. claro. Bien. Entonces, sí. ¿Y la pastelería cómo es en esa zona? Y la pastelería, el problema acá en Estados Unidos es que últimamente todo se industrializó. Mm, Entonces, por ahí uno también pasa que yo cuando llegué acá lo primero que quise es ir a comerme un cheesecake. claro. Estoy en Estados Unidos, o sea, quiero ir a comer un cheesecake. Sí. Hay un lugar que se llama el Cheesecake Factory, que tiene más o menos como, no sé, 20 variedades de cheesecake. Fue el primer lugar que fui, entonces le digo, no, tráeme el clásico, el New York Cheesecake, que Sí. tiene frutillas arriba. Y bueno, cuando me lo traen, más allá de que era enorme, era muy dulce. Primero que era muy dulce y por otro lado, las frutillas eran frutillas en lata. O sea, en Estados Ah, Unidos algo que tiene es que vos podés encontrar lo que vos quieras todo el sí. año. Acá no hay como en Francia que respetan la fruta de temporada. No, acá no importa. Vos querés frutillas en pleno invierno, vas al supermercado y hay. Si bien no es algo bueno, es la realidad. O sea, vas a encontrar siempre lo que quieras durante todo el año. Entonces era como, ¿por qué le pones frutillas en Claro. lata? Que era como todo en un sirope Un denso, sacrilegio. o sea, con mucho azúcar y fue como una decepción. Y más que nada pasa eso, cuando vos querés comer pastelería eh, tradicional americana, es muy difícil encontrar un lugar que lo haga de manera artesanal. Porque hoy en día todo está industrializado, entonces el sabor, ese sabor casero que tal vez uno busca, es difícil de Es encontrar. difícil. Pero eso no quiere decir que no haya buena pastelería. Por ahí lo que yo siempre recomiendo es que las recetas se preparen digamos, ¿se escucha? Hola, Sí, 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 sí. sí, ahí sí, sí. sí, sí. Ahí está, Eh, se fue la conexión, perdón. sí, algo que me llamó la Eh, atención de Houston particularmente, estuve muy poquito ahí, pero es como que vi muchos restaurantes casi como especializados en ciertas comidas regionales. Había uno que se llamaba Patagonia, había un restaurante irlandés, algún mm, restaurante español. Recuerdo un lugar que me maravilló, que estaba frente al teatro, que se llama Little Napoli, que tiene una mm. cava impresionante de más de 4.000 etiquetas. eh, y como que tratan de rescatar en algunos lugares eso que vos decís de los sabores originales, más allá de que si todo termina siendo un poco Mm, preelaborado, prefabricado, pero tienen esa búsqueda, me parece, de ir a los sabores originales. sí, 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 más que nada yo eso lo veo en la pastelería, pero por otro lado, por ejemplo, Houston es la ciudad que tiene más variedad de nacionalidades en todo Estados Unidos. Realmente la población es muy variada, entonces vos encontrás comida del lugar que quieras. Tenés el Chinatown, o sea, el barrio Sí. chino, tenés el barrio coreano, tenés otra parte que es toda comida tailandesa, tenés restaurantes que son españoles, italianos, franceses, hay toda una parte dedicada a la cocina de la India. En cuanto a variedad de gastronomía, es increíble. Encontrás muy buena comida, o sea, hay una oferta muy amplia, es muy buena. Eh, eso está bueno. Y como te digo, hay lugares que realmente respetan los productos de temporada y encontrás platos y preparaciones que están buenísimas. En el caso de la pastelería, para mí fue un poco una decepción porque sí, es Sí. difícil encontrar algo que no tenga 20 kilos de cream cheese, Sí. eh, pero más allá de eso, yo he conocido recetas que son riquísimas, que me sorprendieron muchísimo. Si bien no es al nivel
de sofisticación o de presentación como por ahí uno está acostumbrado a ver en Francia, En Francia, claro. no dejan de ser preparaciones muy ricas y como decías vos, Flor, son prácticas, o sea, las haces en tu casa, simples, con ingredientes que encontrás en cualquier lado, pero bueno, yo lo que recomiendo es eso, hacerlo tal vez uno en su casa, para realmente Claro. apreciar el sabor El casero. sabor tradicional, exacto. Mm. Y tengo una pregunta, Miki, que nos ha hecho un oyente, alguien que vos más o menos conocés, que es Fede Mendieta, que me pidió bueno, que te hiciera esta pregunta un poco, ya que has estado, bueno, en París, ahora en Houston. Si tenés idea un poco cómo ve la gente por ahí la gastronomía o la aceptación de los productos argentinos en el exterior. ¿Cómo es la mirada del extranjero hacia nosotros en cuanto a la gastronomía? Eh, Cuando estaba en Francia era muy buena. Bien, Siempre, de todos modos, al argentino, o por lo menos en lo que yo percibí, tienen una muy buena imagen. Y bueno, es la típica que cuando sí soy de Argentina te dicen Maradona, Messi, eso es lo típico, pero también algo que se caracteriza es el asado o la carne. sí, Y, y los restaurantes que son digamos, los restaurantes argentinos que hay en París son muy conocidos, son muy buenos, tienen carne argentina y sí, son muy bien aceptados. Acá, digamos, el público ¿cómo decir? El cliente es distinto en Estados Unidos. Acá como que la gente se basa más en tendencia. De acuerdo a lo claro, que sea la tendencia, es como ellos se van moviendo, digamos. En cambio, en Francia predomina mucho el respeto al la producto, al trabajo tradición, sí, artesanal, a la tradición, sí, es totalmente distinto. tal cual, tal Entonces, cual. no es que lo vean mal, pero como te digo, igual de todos modos acá también tienen muy buena carne, entonces, y en Francia no tanta. Entonces, cuando vos te querés comer un asado o querés comer un buen bife, por ejemplo, vas al restaurante argentino porque sabes Claro, que ahí vas a comer bien. Acá, sin embargo, tenés un montón de lugares donde podés comer bien carne. Entonces, digamos como que acá hay más competencia. sí, bien. Bueno, y ya para ir cerrando un poquito la nota, ¿qué tenés ganas que te mandemos de Argentina de comida? ¿Qué estás extrañando, Miki? Ay, milanesas extraño mucho. Siempre cuando voy al supermercado y veo que la carne ya está como cortada así para milanesa, eso siempre me traigo. Em, Después, algo que mi mamá preparaba siempre era no sé si la probaron alguna vez, la tarta de crema galesa. La Allá tarta en en Puerto no Madryn la es tor- muy tradicional. no No, la no torta la torta galesa. Ah, galesa, ok, la ok. tarta de crema. Es riquísima. Bien, Y mi mamá siempre la preparaba, que es una receta de los inmigrantes galeses en la Patagonia. la Patagonia, Eso, sí. eso es muy rico. Después lo que tiene bueno acá es que al haber mucha población latina, hay Mm. mercados puros con productos exclusivamente latinos. Entonces tenés dulce de leche, tenés Ah, membrillo, tenés bien, alfajores, tenés yerba, tenés de todo. un De montón hecho, de cosas. sí, de hecho hay un argentino, creo que porque lo vi en Facebook, se empezó a realizar pasta casera, porque como al argentino le gusta mucho la pasta Claro, casera y le sí, va sí. bárbaro. Mira qué Y es bien. como el contacto de si el que quiere pasta caseras, de comunicarse De con ella. él y también si hay gente que vende también facturas argentinas, medialunas. Por suerte acá es bastante accesible todo lo que son productos argentinos es muy Es accesible, accesible. mismo golosinas, sí, en el supermercado hay dulce de leche, o sea, las marcas, la misma marca que Sí, encontrás en Argentina, acá. en Argentina, sí, pero por ahí lo que más extraña es como la comida así casera, Casera, casera. Yo, sí. para ir cerrando la Bueno. nota, chicas, para quien no puede ir a Houston, les recomiendo esa torta de crema galesa en Puerto Pirámides, mirando el mar a la tardecita con un café, y lo más rico Ay, que hay. Ay. sí, 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 Bueno, tal cual. bien, qué rico. Bueno, Miki, para los que te quieran seguir, porque realmente vale la pena visitar el Instagram de Miki, se los aseguro. O sea, solo con las fotos, Gracias. nada, comen la foto. ¿Dónde te podemos encontrar, Miki? ¿Cómo Bueno, es mi tu...? Instagram es
perdón, es Miki.paticier. Miki es con Q, con U, I. O sea, porque a veces se confunden y lo ponen con K. Con Pero K. es MIQUI.paticier. Exacto. Y Bueno, ahí nada, van más que recomendable entrar al Instagram de Miki porque realmente hace unas cosas espectaculares, realmente. Yo cada vez que las veo Muchas digo, gracias. wow, sí. Bueno, Gracias, Miki, un muchas placer gracias. tenerte acá, realmente un Igualmente. lujazo. Bueno, cuando andes por Argentina, estás más que invitada a las rutas del vino y si andamos por Houston, obviamente. También, están más que invitados. Se Sí, pueden sí, quedar sí. en casa sin problema. Así que, Ya, yo anoto, ¿eh? Nosotros hacemos una lista todos los Estamos armando una programas. agenda post pandemia. Post Sí. pandemia, cuando podamos salir del país, ay, bueno, ya sí, tenemos todo un sí. recorrido armado. Así que bueno, Miki, Genial. gracias, de verdad, un placer. Y bueno, gracias Bueno, por tu tiempo. Nos estamos muchas viendo. gracias a ustedes, chicos. Que anden bien. Un beso Gracias. grande. Gracias por Gracias, Chau, la Miki. chau. atención. Chau, chau.